Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta actividad. Le agradecemos muchísimo al laboratorio STEFAR por la invitación. En este encuentro tenemos la oportunidad de conversar acerca de la clindamicina en las infecciones en pediatría, y para ello, bueno, me acompaña la profesora adjunta Lorena Pardo, que ella es profesora adjunta de clínica pediátrica y a su vez de microbiología, y bueno, creo que sus aportes van a ser muy importantes. Así que bueno, esperemos que podamos intercambiar, y si tienen dudas, preguntas o comentarios, son bien recibidos. El intercambio que nos propusimos hacer con ustedes, nos propusimos recorrer algunos puntos para ordenar el intercambio. En primer lugar, algunas generalidades sobre el uso racional de antibióticos, dado que se enmarca el uso de la clindamicina en el uso racional de este grupo de medicamentos. Por supuesto que vamos a hablar de las características farmacológicas de la clindamicina. Luego nos focalizaremos en algunos aspectos sobre el desarrollo o emergencia de resistencia antimicrobiana, fundamentalmente en lo que hace a las infecciones estafilocóccicas, y finalmente culminaremos tratando de darles nuestra visión sobre lo que es el lugar que ocupa este antibiótico en el tratamiento de las infecciones más importantes en pediatría. Bien. Ahí está. Con respecto al primer punto, que tiene que ver con el uso racional de los antibióticos, en realidad hay una definición clásica, ¿no verdad?, que data del año 1985, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el uso racional de medicamentos, en realidad, es aquel uso que obedece a cuando la población recibe o los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes durante el periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Esta definición, que es genérica, ¿no verdad?, se aplica al uso de antimicrobianos, y se resume también en lo que nosotros llamamos un uso costo efectivo, que maximiza el beneficio clínico, ¿no verdad?, busca maximizar el beneficio clínico al tiempo de minimizar dos fenómenos: la toxicidad relacionada con los antimicrobianos, y por otro lado el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, que ustedes saben es el problema más importante, creciente, y un problema de salud pública, ¿no verdad? Bueno, acá está. Desde que se descubrieron los antibióticos y se comenzaron a desarrollar los antibióticos, si uno se remonta a la época del desarrollo de la penicilina, por allá por 1929, por Alexander Fleming, ¿no verdad?, se produjo un gran desarrollo e introducción rápido de numerosos antimicrobianos, y el rápido uso, ¿no verdad?, yo diría el uso justamente no criterioso de los mismos, llevó a la expansión rápidamente de resistencia entre los distintos patógenos. A tal punto que en esta tabla que recogemos de la OMS del año 2014, los países miembros de la OMS reportan, ¿no verdad?, este es el número de países que reportan problemas de resistencia en infecciones comunes por patógenos importantes. Fíjense que se está reportando resistencia de Escherichia coli a cefalosporinas de tercera generación y a fluoroquinolonas,
resistencia de Klebsiella pneumoniae también a cefalosporinas de tercera generación y a carbapenems, y resistencia de Staphylococcus aureus a la meticilina resistencia, que es un fenómeno también creciente, ¿no verdad? Lo importante es que es una enorme cantidad de países, y acá, si lo agrupáramos por regiones, la mayor parte de las regiones del mundo, ¿no verdad?, reportan problemas de resistencia. Quiere decir que la resistencia es un fenómeno global, mundial, ¿no verdad? Algo así como la pandemia, ¿no verdad?, que estamos viviendo, también se ve con la resistencia a los antibióticos. El hecho es que el rápido desarrollo de resistencia no se ha compasado de un rápido desarrollo de antibióticos que den respuesta a los problemas de resistencia que aparecen en la clínica, ¿no verdad? Si bien tras los primeros años del desarrollo, en las primeras décadas del desarrollo de los antibióticos, hubo un gran desarrollo de nuevas familias de antibióticos, ustedes ven en esta gráfica que a medida que pasan los años, el surgimiento de nuevos antibióticos cada vez es menor. Quiere decir que la explosión de resistencia no se acompaña necesariamente de nuevas opciones terapéuticas por el lado de la aparición de nuevos antibióticos. Y eso es un problema importante, porque tenemos que hacer frente a la resistencia microbiana, probablemente disponiendo de los mismos antimicrobianos. Por otra parte, la OMS alerta que 12 familias de microorganismos son prioridades desde el punto de vista de la resistencia. En este cuadro ustedes pueden ver 3 categorías de gérmenes, ¿no verdad?, de patógenos, que algunos tienen prioridad crítica, como son Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, y en la familia de enterobacterias, ¿no verdad? Después hay una serie de bacterias de prioridad intermedia, ¿no verdad? Y por último tenemos una categoría de prioridad media, como es el caso de neumococo, Haemophilus influenza, Shigella, en el caso de la resistencia a las fluoroquinolonas. Es decir, que la OMS, alertada por este problema de resistencia, identifica prioridades terapéuticas que están siendo como desafíos importantes para el tratamiento en el mundo, y también problemas que ameritan una solución urgente. Es por este motivo que en mayo del 2015 la 68 Asamblea Mundial de la Salud adoptó como el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que materializa un consenso, ¿no verdad?, mundial acerca de este grave peligro que significa para la salud humana, que es la resistencia a los antibióticos. En este sentido, el compromiso de los países ha sido en concientizar y sensibilizar a la población acerca de este problema, mejorar la vigilancia y la investigación de este tema, desarrollar estrategias que permitan reducir la propagación de las infecciones mediante diferentes medidas que han sido probadas como eficaces, el saneamiento, la higiene y las medidas de prevención de infecciones, haciendo hincapié en las infecciones intrahospitalarias, optimizar el uso de antibióticos tanto en la salud humana como en la salud animal. Recordemos que este no es un problema de la medicina, ¿no verdad? El mal uso o el uso abusivo de antibióticos se ve también en veterinaria, se ve también en la industria alimentaria, ¿no verdad? Se ve en un montón de aspectos que transversalizan la vida humana, y aumentar, por supuesto, la innovación y la inversión como medidas para afrontar este importante problema. Desde el punto de vista clínico, y aquí nos vamos introduciendo entonces al tema que nos convoca, que es la clindamicina, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para afrontar la resistencia o los microorganismos multiresistentes? Bueno, si no son el desarrollo de nuevos antibióticos, que está siendo pobre, ¿no es verdad?, y poco innovador. El otro aspecto es la optimización de los regímenes posológicos de los antibióticos clásicos, ¿no es verdad? Y en eso
Nosotros tenemos algunos ejemplos, podemos decir el tratamiento con intervalos prolongados para la otitis media aguda, los tratamientos acotados para algunas infecciones, la administración por infusión continua del tratamiento de algunas infecciones graves por algunos patógenos. Es decir, esas innovaciones terapéuticas se han demostrado que tienen un impacto sobre la minimización del desarrollo de resistencia, a la vez que se demuestran como acciones eficaces, ¿no verdad? Beneficiosas para el paciente. Y por último está el recuperar, ¿no verdad? El recuperar en la terapéutica el uso de viejos antibióticos. Y acá me detengo un minuto porque, bueno, la recuperación de un viejo antibiótico puede ser el uso de la fosfomicina en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario y también, ¿por qué no?, la recuperación de las lincosamidas, entre ellas la clindamicina, que es el antibiótico que nos ocupa, como un recurso terapéutico muy valioso para afrontar infecciones graves y comunes en la práctica clínica. Esto pretende resumir simplemente los 10 pasos, ¿no verdad?, que deberíamos recorrer, ¿no verdad?, o que proponemos promover para mejorar el uso de antibióticos, algunos siempre que sea posible, ¿no? Por ejemplo, recordar que es muy importante siempre que se pueda tomar muestras microbiológicas previo al inicio de la antibiótico-terapia, ¿no verdad? Eso nos va a redundar en la identificación del patógeno causal y, por supuesto, después conocer su perfil de susceptibilidad y resistencia. Evitar el tratar la fiebre siempre simplificada con antibióticos, o sea, pensar que la fiebre responde a infecciones y que estas infecciones son solo bacterianas también es una simplificación, a eso nos referimos. Hacer un uso adaptado al sitio de la infección, a los factores de riesgo que tiene el paciente para tener patógenos multiresistentes y a la epidemiología local, la microbiología local, ¿no verdad? O sea, que uno tiene que conocer, hacerse amigo del laboratorio, de los microbiólogos y conocer cuáles son los patógenos frecuentes y sus perfiles de susceptibilidad y resistencia. Por otra parte, es necesario optimizar los regímenes terapéuticos, utilizar las dosis por las vías y por el tiempo apropiados. Evitar las combinaciones de antibióticos en la medida en que eso no redunde en una evidencia demostrada que tenga algún beneficio para el paciente, ¿no verdad? Recurrimos muy frecuentemente a combinaciones que a veces no aportan nada, ¿no verdad? Evitar los antibióticos que sabemos que tienen mayor riesgo de desarrollar o promover el desarrollo de resistencia, drenar focos y retirar prótesis infectadas como medidas rápidas y urgentes para evitar depositar confianza en antibióticos cuando la solución viene por el drenaje del foco, decalar los antibióticos cuando uno obtiene los resultados microbiológicos, eso es fundamental, ¿no verdad? Si uno recibe el resultado y ve la susceptibilidad, tiene que necesariamente ir pasos para atrás y eso es una práctica que debemos aceitar. Lo mismo que hacer el switch a la vía oral tan pronto como sea posible. Y esto, en este antibiótico que estamos viendo, es uno de los aspectos que aporta la clindamicina. El surgimiento de una formulación oral era un debe, ¿no verdad?, terapéutico para poder hacer un switch apropiado a la vía oral cuando esto es posible y necesario. Por supuesto que detener los antibióticos cuando la probabilidad de infección bacteriana es baja y en general el consejo es nunca trabajar en estos temas solo, sino conformar equipos multidisciplinarios que permitan abordar el problema de las infecciones, sobre todo del paciente infectado grave, y cumplir las políticas y directivas de uso de antibióticos que hubieran en la institución en donde se desempeña. Este es un ejemplo que este autor, McMullan, ¿no verdad?, ha publicado en Lancet, después de una revisión exhaustiva de la bibliografía, guías de tratamiento acotado. Lo trajimos no para que ustedes en este momento recuerden, ¿no? Esta bibliografía queda disponible y la pueden revisar, pero en infecciones como las infecciones osteoarticulares, ¿no verdad?, la osteomielitis,
que es una infección donde predomina Staphylococcus aureus, donde clindamicina ocupa un lugar, como veremos después, importante en el tratamiento de esta enfermedad. Hay parámetros para hacer tratamientos acotados siempre que el paciente no tenga complicaciones, ¿no es verdad? Acotados por vía intravenosa, me refiero, y hacer switch a la vía oral más precozmente, cuando no hay complicaciones en los pacientes y cuando no hay compromiso séptico, por ejemplo. Lo mismo sucede con las infecciones de piel y partes blandas, donde en realidad muchas veces el foco no hay que ponerlo en la antibiótico-terapia sistémica, sino en el tratamiento local. Y cuando hay que hacer antibiótico-terapia sistémica, no siempre hay que recurrir al uso intravenoso. Y se pueden hacer switch a la vía oral o uso oral exclusivo. Bueno, yendo entonces, después de estas generalidades, nos importaba también conversar sobre las características farmacológicas de la clindamicina, ¿no es verdad? Algunas de las cuales ustedes los conocen. La clindamicina es un viejo antibiótico, un derivado sintético perteneciente a la familia de las lincosamidas, que actúa, al igual que los macrólidos, sobre la subunidad 50S ribosomal de la bacteria, lo que le da una cierta, obviamente, toxicidad selectiva, ¿no es verdad? Y inhibe la síntesis proteica. Básicamente comparte el mismo sitio de acción de los macrólidos y por eso esa combinación, ¿no es verdad? La combinación clindamicina-macrólidos no es aconsejada porque pueden antagonizar al competir por el mismo sitio de acción. ¿Qué características tiene este antibiótico? Bueno, es un antibiótico básicamente con una actividad bacteriostática, tiempo dependiente. Esto quiere decir que su acción contra el microorganismo depende del tiempo de exposición, de mantener una determinada concentración estable frente al patógeno, que puede ser utilizado en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos. No existe alergia cruzada con los beta-lactámicos, así que es una alternativa terapéutica en estos pacientes cuando hay alergia, y que presenta un perfil de actividad antimicrobiana interesante para el tratamiento de infecciones por anaerobios, donde estén implicados especies de Clostridium y fusobacterias, y para gram positivos específicamente, bueno, Staphylococcus aureus, ¿no es verdad? Y también podrían ser infecciones por Streptococcus pyogenes, neumococo y Actinomyces inocardia, ¿no? Si bien, como veremos después, en realidad para cada uno de estos gérmenes, ¿no es verdad?, hay un antibiótico de elección y hay alternativas terapéuticas. También presenta actividad clindamicina para algunos protozoarios, como es el caso de la toxoplasmosis, ¿no es verdad? Se trata de un antibiótico que, bueno, ahora que tenemos la formulación oral, podríamos decir esto bien importante, ¿no? Tiene muy buena absorción por vía oral, se absorbe más del 90%. La ingesta de alimentos retrasa la absorción, pero no de forma significativa. Es un antibiótico que se distribuye ampliamente por los líquidos corporales, excepto no alcanza buenas concentraciones en el líquido cefalorraquídeo, ni aún con meninges inflamadas, por lo tanto no se aconseja para el tratamiento de ese tipo de infecciones, pero que sí se concentra en los polimorfos nucleares macrófagos y en los abscesos. Y esto le da ciertas características interesantes, ¿no es verdad?, para el tratamiento de las infecciones. Presenta una unión mediana alta a las proteínas plasmáticas. Se elimina con una vida media de eliminación entre 1,5 a 3,5 horas aproximadamente, y la mayor parte de este antibiótico se elimina como metabolitos biológicamente inactivos a través del tracto gastrointestinal. No requiere ajustes de la dosis en pacientes con alteración de la función renal. Este es un antibiótico que tiene, bueno, escasas contraindicaciones, ¿no es verdad? Fundamentalmente cuando hay hipersensibilidad al antibiótico o alguno de sus excipientes, que no es un hecho tampoco frecuente, cuando hay colitis asociada a antibióticos, y no se recomienda en el caso del embarazo o la lactancia.
Se han descrito efectos adversos, pero es un antibiótico muy seguro, bastante seguro, ¿no es verdad? Donde los efectos más comunes tienen que ver con efectos gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Y también exantemas o erupciones cutáneas que son especialmente comunes en pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana. La colitis secundaria, Clostridium difficile, que ha sido propuesta como se comunica habitualmente como una complicación, se reporta con una incidencia variable. La verdad que nosotros que usamos bastante este antibiótico en la clínica, el resultado de esta complicación no es una de las cosas más frecuentes. Y son reacciones adversas más raras, de frecuencia no totalmente conocida, pero que de pronto en un tratamiento hay que vigilar, y sobre todo si es un tratamiento prolongado, la presencia de toxicidad dermatológica severa, como el síndrome de Stevens-Johnson, el aumento de las transaminasas hepáticas o la alteración de la función hepática, la afectación hematológica, fundamentalmente las citopenias, ¿no verdad? Puede afectar la serie blanca y la serie plaquetaria, y bueno, en casos extremos se ha visto también casos de shock anafiláctico. Yo creo que por aquí entonces estaríamos dejando los dos aspectos iniciales de esta charla y pasaríamos a los aspectos más particulares que hacen a la resistencia y al lugar de la clindamicina en la terapéutica. Lorena. Bueno, buenas tardes. Ya que tuviste una placa de Petri, Sí. Bueno, en concreto, la idea era retomar algunos aspectos microbiológicos que hacen al tratamiento con este antimicrobiano, ¿no? Entonces, dentro de los microorganismos, como les contaba Gustavo, dentro de los microorganismos en los cuales es activo clindamicina, se encuentran los cocos gram positivos, y nosotros pensamos que Staphylococcus aureus y las infecciones causadas por este microorganismo juegan un rol preponderante en la elección de este antimicrobiano. Entonces, nos parece como adecuado reflexionar acerca de la resistencia de este microorganismo. Como ustedes saben, después de la introducción de la penicilina, allá por el 40, rápidamente las cepas de Staphylococcus aureus desarrollaron penicilinasas, enzimas que hidrolizaban exclusivamente la penicilina. Luego, entonces, se observaron, entonces, circulaban estos aislamientos que eran sensibles no a la penicilina, sino que a otras betalactámicos como las cefalosporinas y otros grupos de antimicrobianos, y que circulaban ampliamente por la comunidad. Años más tarde, pero pocos años más tarde, comenzaron a emerger cepas que eran resistentes a los betalactámicos, a las cuales se les llamó meticilinos resistentes, y estos eran por una alteración que tenía Staphylococcus aureus en el sitio blanco de acción de los betalactámicos, codificadas por un gen MEK, que codificaba un nuevo sitio de acción, una nueva proteína de unión a la penicilina. Estos aislamientos eran aislamientos meticilinos resistentes multiresistentes, ¿no? Cargaban resistencia, como muestra acá esta placa de Petri, a otros grupos también de antimicrobianos. Y más recientemente, aunque ya de esto ya pasó algunos años, cerca del 2003, 2006, en Uruguay, emergieron cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, pero no multiresistentes. Con lo cual, clindamicina acá tuvo un rol preponderante. No así con las cepas previamente descritas, de origen fundamentalmente hospitalario o en pacientes que tenían factores de riesgo para adquirir estas cepas nosocomiales. Por ejemplo, pacientes que presentaban hemodiálisis o que pertenecían a centros de salud, por ejemplo, casas de ancianos, como por ejemplo. Entonces, como dije, en el año 2003, 2006, emergieron cepas
de Staphylococcus aureus meticilino resistente, no multiresistente. Y más recientemente en el mundo, puse acá un chanchito porque en realidad se ve asociado a granjeros. Primero surgió en granjas y ahora en granjeros. Se describieron primero en Suecia y ahora también hay descripciones en más cercanas, por ejemplo en Brasil, con nuevos genotipos de resistencia de meticilino resistente codificadas por el gen MEXEL, que bueno, que si bien en nuestro país no han aparecido, hay que mantenerse alerta. Entonces, acá en esta gráfica, esa es una comunicación de Pedreira, un microbiólogo del cual hemos aprendido montones acerca de este microorganismo de Staphylococcus aureus, en la cual él describe en un centro hospitalario, en el Hospital Maciel, cómo en los años que les conté, disminuyen los aislamientos de Staphylococcus aureus meticilino resistente, multiresistente, ¿no?, de perfil hospitalario, como dice acá, y aumentan las descripciones de Staphylococcus aureus meticilino resistente, no multiresistente o de perfil comunitario. Esta realidad no fue ajena a los niños. Quizás esta es una gráfica elaborada por el grupo de la doctora Algorta, de Claudia Gutiérrez y Inés Mota, donde muestran cómo los aislamientos de Staphylococcus aureus a partir de infecciones de piel y tejidos blandos, cómo muestran la meticilino resistencia, cómo aumentó en los años que les mencionaba, para más recientemente disminuir a valores menores, bastante menores del 20%. Entonces, como ustedes se imaginarán, acá tomaron relevancia otros antibióticos, como es el caso de la combinación de trimetroprima, sulfametoxazol y clindamicina. Clindamicina, como les comentaba Gustavo, teníamos como la dificultad de la ausencia de presentación vía oral en estos años, lo cual, bueno, nos trajo bastante problemas a la hora de manejar a los pacientes. Esta emergencia de cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente de perfil comunitario estaba asociada a una leucocidina, a un factor de virulencia, que ustedes deben haber escuchado, la leucocidina de Panton-Valentine, que se vio asociada a infecciones como de una evolución más tórpida y más grave, fundamentalmente a neumonía necrotizante y osteomielitis, con algunas complicaciones particulares, como por ejemplo la trombosis venosa profunda. Y el rol de clindamicina, que hoy Gustavo les contaba que inhibía la síntesis proteica al ocluir en el ribosoma el túnel de salida por donde emergen el polipéptido que luego forman las proteínas, tenía como, bueno, un rol teórico fundamental, ¿no? Hay descripciones in vitro que los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas actúan inhibiendo algunos factores de virulencia, como por ejemplo, no tanto esta leucocidina, pero sí otros como, por ejemplo, la toxina de shock tóxico estafilocóxico. Entonces, tienen un rol teórico, al menos en las infecciones, por ejemplo, que son graves o donde se ponen de manifiesta las toxinas, como por ejemplo la toxina de shock tóxico. En este cuadro, entonces, en este contexto epidemiológico, con la emergencia de estas cepas meticilino resistentes, esto es un trabajo de Gustavo y Telechea junto a otros farmacólogos que muestran, esto es una parte del trabajo que extraje, donde se puede ver a la izquierda cómo fue el consumo en nuestro hospital de referencia
de clindamicina vía oral. Acuérdense que en estos años teníamos la dificultad de no contar con una presentación en suspensión, o sea que esto seguramente era exclusivamente de cápsulas, y cómo fue el aumento de la presentación endovenosa, y ustedes acá ven cómo este pasó a ser un tratamiento de elección en este contexto epidemiológico, con un aumento de estos porcentajes muy importantes de clindamicina en sus dos presentaciones, endovenosa y oral. ¿Cómo es la resistencia a este antibiótico? Bueno, hay varios genotipos de resistencia, les voy a contar de dos. Quizás les voy a empezar hablando del menos frecuente, que es la inactivación enzimática. Hay varios genotipos. En Uruguay se describe por los genes LIN, que son enzimas que hidrolizan este antibiótico, pero la verdad que no es muy frecuente. Tengo compañeros veterinarios que están estudiando esta resistencia y es un poco más frecuente en aislamientos animales, pero no así en cepas provenientes de infecciones humanas. Pero la metilación del ARN ribosomal mediante la síntesis de algunos genes, como los genes ERMS, con sus variantes, es el principal mecanismo de resistencia. Entonces, las cepas que tienen a los genes ERMS, con alguna de sus variantes, estas cepas pueden expresar estos genes. Les digo pueden porque no todas lo hacen, como ahora vamos a ver, y el producto de estos genes van a alterar en forma post-transcripcional el ribosoma, la morfología del ribosoma. Por lo tanto, no se va a poder unir ni clindamicina, que es una glicosamida, ni los macrólidos. A este fenotipo de resistencia se le llama MLSB justamente porque altera la unión, como les contaba hoy Gustavo, de los macrólidos, las glincosamidas y las streptogramidas del grupo B. Estos genes, los genes ERM, pueden estar expresándose de forma constitutiva, o sea, la bacteria lo expresa todo el tiempo. Esto no es muy costo efectivo para la bacteria porque mientras está sintetizando estos genes de resistencia, no está sintetizando otras cosas. Entonces hay algunas cepas que tienen esta resistencia, es inducible. ¿Qué quiere decir esto? Que la bacteria necesita una señal externa para comenzar a sintetizar este genotipo de resistencia. Es conocido por ustedes, entonces, que la eritromicina es un buen inductor de esta resistencia y como lo muestra la foto, esto los microbiólogos lo evidenciamos con el efecto D, que muestra cómo el antibiograma aparece la resistencia cuando está cerca. A la derecha es un disco de clindamicina y a la izquierda de la pantalla es un disco de eritromicina, y se ve cómo hay una rectificación del halo de sensibilidad cuando el inductor está en el medio, de cultivo, y se expresa acá la resistencia. Esta resistencia inducible es importante, los microbiólogos la comunican a los clínicos que estamos tratando a los niños, porque en pacientes con infecciones profundas, en pacientes que requieren un tratamiento prolongado, en infecciones graves o en hospederos inmunocomprometidos, no deberíamos usar este antibiótico. Si la resistencia es constitutiva, o sea, si la está expresando todo el tiempo, acá no hay duda de que no hay que usar este antimicrobiano. Algunos entonces de los problemas clínicos entonces con la resistencia inducible los mencioné. Hay descripciones de fallos terapéuticos en la utilización de clindamicina cuando este genotipo está presente. Hay variantes de genes que más frecuentemente vierten, ¿no?, de fenotipo inducible a fenotipo constitutivo, a estar expresándolo todo el tiempo. Esto se da porque pierde una porción reguladora de los genes ERM, que lo hace expresar todo el tiempo.
Y parecería que hay un efecto inóculo importante, o sea que cuanto más carga bacteriana hay en la infección, más probabilidad de virar a fenotipo constitutivo hay. Entonces, aquello de infecciones profundas, donde el antibiótico capaz que no llega muy bien, o lo que mencionaba Gustavo, de usar otras estrategias de drenar el foco, parecerían ser importantes y, bueno, revisar si este es el mejor antimicrobiano. En Uruguay, esta es una comunicación reciente, dentro de los genotipos resistentes vemos que el genotipo con el ERM-C es frecuente, que cuando hay resistencia constitutiva asocian otros mecanismos de resistencia también para este antibiótico y para, por ejemplo, macrólidos, o sea que el contexto microbiológico no es tan simple. En Uruguay, luego de la emergencia de la cepa meticilina resistente procedente de la comunidad, vimos que había como un 40% de aislamientos con resistencia inducible a clindamicina. En blanco se muestra la resistencia y en negro se muestra la susceptibilidad a clindamicina, y vemos como a lo largo de los años esto ha ido disminuyendo. Esta es una descripción en infecciones profundas de niños asistidos en el centro hospitalario Pereira Rosell. Y esto parece una gráfica muy compleja, pero lo que muestra es, si se acuerdan, los Staphylococcus aureus meticilino resistente iban disminuyendo a medida que nos alejamos de la emergencia del SAMAR comunitario, y vimos que lo que predomina son los meticilinos susceptibles, pero en los pocos meticilinos resistentes vemos que, bueno, que más recientemente, antes la resistencia en este colorcito que es turquesa, vemos que la resistencia inducible era bastante elevada, lo que les dije que fue disminuyendo la resistencia inducible, e incluso sigue disminuyendo. El último año que está acá documentado es el 2017 con un 3%, pero que la resistencia constitutiva, que se muestra en violeta, en estos aislamientos, que son pocos, pero existen, no es despreciable y es cercana al 20-30%. En las unidades de cuidados críticos, la resistencia a meticilina, a clindamicina, esto es los porcentajes de resistencia, como ustedes ven en coagulasa negativa, es elevada, ¿no? Son mayores del 50%, pero en Staphylococcus aureus es variable. Y es variable porque también los aislamientos, si ustedes ven el N de los aislamientos de infecciones graves que hoy en día tenemos por Staphylococcus aureus, no son los mismos que la emergencia del Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario, sino que ustedes ven que los Ns a veces son menos de una mano, ¿no? de niños, son cercanos a 5, un niño, ¿tá? Y bueno, y la resistencia acá, los datos estos hay que tomarlos como con pinzas, hay que evaluar muy bien, porque son pocos niños. En otros microorganismos, la resistencia a clindamicina, estos son porcentajes de susceptibilidad, por ejemplo, en Streptococcus pneumoniae, en niños, por ejemplo, asistidos también en el Pereira Rosell. Vemos, estos son datos compartidos por la doctora Mota y Algorta y comunicados en congresos de infectología. Vemos que la sensibilidad es elevada a clindamicina, ¿no? La resistencia es menor del 20%, y en Streptococcus pyogenes vemos que la sensibilidad también es elevada. Si bien en el mundo se están describiendo cepas cada vez más con aumento de los porcentajes de resistencia a estos antimicrobianos, a los macrólidos y a las lincosamidas, en nuestro país todavía no es un problema la resistencia.
Y revisando un poco qué es lo que hacen en el mundo con este antimicrobiano, vemos que las guías ITSA, de los infectólogos de la Sociedad Americana de Infectología, vemos que proponen, quizás no solo, pero acompañado a otros antimicrobianos, el uso de clindamicina, quizás en infecciones, por ejemplo, no purulentas pero severas, quizás por ese beneficio teórico de la inhibición de las proteínas, y también se propone en infecciones no supurativas, también es una opción utilizar, por ejemplo, clindamicina en infecciones severas o moderadas, en infecciones purulentas, siempre acompañado de una correcta drenaje y evacuación del material purulento, por supuesto. En la neumonía, también estos colegas, ¿no?, de la Asociación Americana de Infectología proponen, no como primera opción, pero clindamicina está como una alternativa terapéutica en Streptococcus pneumoniae, tanto en cepas sensibles a penicilinas como en cepas resistentes. También podría ser una opción terapéutica en neumonía por estreptococo del grupo A, aunque nosotros pensamos que si estos microorganismos estreptococopiógenes es uniformemente sensible a los beta-lactámicos, pero en nuestro país no es un problema la resistencia a los beta-lactámicos de estreptococo en neumonía. Entonces, los beta-lactámicos siguen siendo la primera opción terapéutica, pero bueno, clindamicina es una alternativa. ¿Y cuándo Staphylococcus aureus puede tener un rol? Recordando que en cepas que existen, cepas meticilino resistentes y que tienen resistencia a este antibiótico, a clindamicina, y sobre todo en neumonía. Entonces, quizás una vez que uno obtiene el microorganismo, podría ser una opción terapéutica, quizás con el switch, por ejemplo, a la vía oral, hito importante en el uso racional de los antibióticos que hoy les comentaba Gustavo. ¿Vos podés, cómo? No, bien. Otra infección a la cual nosotros nos parece que clindamicina puede tener un rol y fundamental es las infecciones osteoarticulares. En Uruguay, las descripciones por Zunino, en trabajos que han realizado con Zunino, Pandolfo, Gomero y Jaqueto, la mayoría de los microorganismos son Staphylococcus aureus y son meticilinos sensibles. Acá les traje una comunicación de Peltola en la cual evalúa el switch a vía oral y el tratamiento con clindamicina versus el tratamiento con cefalosporinas, ¿no?, con beta-lactámicos. Hay que recalcar que Peltola, al igual que nos pasa a nosotros, en infecciones osteoarticulares tiene un alto porcentaje de meticilinos sensibles. Entonces, él evalúa en cuanto a complicaciones, a días intravenosos, no hay diferencias entre los grupos de clindamicina y cefalosporinas de primera generación, por lo cual puede ser una opción terapéutica utilizar clindamicina, tanto no venosa como luego al hacer el switch a la vía oral. Y esto son algunos de los regímenes posológicos que, mirando un poco las pautas que son recientes de pediatría, entonces mirando la pauta en infecciones de piel y tejidos blandos, ¿no?, con estos regímenes, con estas dosificaciones de 30 a 40 miligramos kilo día, pudiéndolo hacer en 3 o en 4 tomas. Acuérdense que estos antibióticos son tiempo dependiente, entonces va a depender un poco la presentación clínica para lo cual nosotros
elijamos un régimen, un intervalo u otro, y la duración también va a ser variable. Recuerden que las infecciones de piel y tejidos blandos son una amplia gama de infecciones que van desde infecciones muy superficiales, donde el tratamiento local con el descostrado, el drenaje, si hubiera pus y absceso, el drenaje y la limpieza quirúrgica tienen un rol fundamental, y que la duración va a depender un poco del tipo de infección y la gravedad y las complicaciones con las cuales se presentan. En la faringitis es una opción también a una menor dosis. Nosotros pensamos que, dado que Piógenes no presenta problemas de resistencia, sobre todo es una opción en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos. En las infecciones maxilofaciales, por el compromiso que tienen, por el rol que tienen los anaerobios, también es una opción la clindamicina, ¿no? Con también los mismos regímenes posológicos y los intervalos de duración también dependiendo de la presentación clínica. Y en la neumonía, con las consideraciones que hoy hicimos, si bien los beta-lactámicos siguen siendo de primera línea, clindamicina puede tener un rol, sobre todo en las infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes, pero que bueno, que son sensibles a clindamicina. Estas no son infecciones leves, por lo tanto siempre el inicio van a ser intravenoso, o sea que su rol va a ser en el switch a la vía oral, lo mismo que con las infecciones osteoarticulares como mencionamos. ¿Querés hacer un...? No, bueno, creo que fuiste, bueno, esperemos que, me voy a sacar, creo que fuiste clara, capaz que quedan dudas, es mucha información, sobre todo lo que tiene que ver con la resistencia, siempre es un tema muy apasionante y a veces es un poco difícil para los clínicos de entender, pero creo que es fundamental que los clínicos manejemos estas informaciones. Creo que Lorena fue muy clara en decir cuál es el rol de este antibiótico, que, como decíamos, es un viejo antibiótico que hemos rescatado. Esos datos de consumo que mostrabas también son muy elocuentes de cómo nosotros hemos reposicionado este antibiótico en la terapéutica, y también cómo la importancia que tiene, ¿no?, contar ahora con un arsenal para los niños, con una formulación apropiada para hacer el switch a vía oral, ¿no?, ¿verdad? Entonces, lo importante que queríamos, como puntos para terminar, es rescatar el uso de este antibiótico para las infecciones de piel y tejidos blandos en las condiciones que Lorena insistía, recordando que tenemos un alto porcentaje de meticilinosensibilidad, y que eso varía en función de la profundidad de la infección, ¿no, verdad? Eso es importante, que el drenaje y el tratamiento tópico y el drenaje son fundamentales, ¿no, verdad? Pero bueno, ahí este antibiótico cumple un rol importante. Por supuesto que clindamicina es una alternativa para el tratamiento de infecciones osteoarticulares, y esta formulación tendrá un rol bien importante en el switch a la vía oral en esas infecciones profundas. En las infecciones por anaerobios, como se decía hoy, por ejemplo, en la celulitis a punto de partida dentario, o en las infecciones maxilofaciales, en donde anaerobios tienen un rol importante también. Y bueno, es una alternativa también para los pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, por ejemplo, en donde en realidad, como bien decía Lorena, para neumococo y para estreptococo piógeno no hay mejor que los beta-lactámicos, pero cuando tenemos problemas, como por ejemplo la alergia verdadera, la clindamicina puede ser una alternativa, y tiene un porcentaje de susceptibilidad importante y tiene una eficacia y beneficios demostrados, ¿no? Bueno, yo creo que este era un poco el mensaje que queríamos transmitir. No sé si logramos ver si hay gente que no se durmió primero.
Y segundo, alguien que nos quiera preguntar, o estamos abiertos a preguntas, a recibir comentarios, etc. Dejamos un espacio entonces. Es un comentario. Bueno, capaz que quedar a disposición por cualquier pregunta, no vemos, no sé si es por problemas técnicos nuestros, pero bueno, no vemos preguntas, quizás quedar como a disposición de los colegas, de ustedes, cuando de todas estas cuestiones que hablamos, y bueno. Sí, yo creo que agradecerles, bueno, el tiempo, agradecerles también el espacio que nos brindó el laboratorio. Queríamos como colaborar bueno, presentar la formulación, pero no en forma teórica, sino dándole nuestra opinión desde el lado pediátrico. Y creo que esta forma de encarar es una forma interesante porque, bueno, en este caso justamente nos complementamos en cuanto a formaciones, ¿no? Lo que quiero decir, hoy hablábamos de que para avanzar en estos temas es necesario la mirada múltiple, y justo acá tenemos clínicos, microbiólogos, farmacólogos, etc. Acá hay alguien que se animó a decir algo. Preguntan sobre las dosis por vía oral y por vía intravenosa. Si son iguales, si son diferentes. Y bueno, ahí está. Las dosis vía oral son las que pusimos. ¿Te acordás? Ahí está. Son estas que pusimos en la presentación, y lo que cambia un poco, más que nada, más que la dosificación entre la vía oral y la vía endovenosa, es el intervalo entre las dosis, que bueno, quizás en la vía oral a veces necesitamos hacerlo, dar más dosis para llegar a adecuadas concentraciones por encima de la SIM. Y además la dosis tiene alguna relación también con el tipo de infección, ¿no, verdad? Exacto. La profundidad de la infección, por aquello que decíamos de la llegada y la concentración en el foco o en el sitio. Como ustedes ven en este esquema, estamos proponiendo dosis diferentes, ¿no? Sí. No es lo mismo tratar una infección osteoarticular que una infección faríngea, por ejemplo, ¿no? Exacto. Es decir, las infecciones superficiales tienen menos dosis que las infecciones profundas. No sé si eso quedó claro. Es la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muy bien. Bueno, les agradecemos a todos y bueno, nos despedimos. Muchas gracias por compartir este espacio.